Buenas, mi nombre es Santiago Damlau, arquitecto de profesión. Eh, Quiero describirte mi experiencia, eh, que tengo memoria de mi vivencia del entorno de Betania y la ciudad de Panamá. Tengo claro mi recuerdo cuando yo tenía 5 años, bajo que esos, nací en el 47, era en el 52, cuando mi padre nos llevó a la ciudad y me quedé grabado la vista a través de la ventana del carro, el tramo de la Transísmica. Cuando pasábamos por lo que hoy son Los Ángeles, eso era un bosque. Cuando yo miré a la izquierda, yo vi unas primeras estructuras de metal que me imagino eran la primera estructura de la galera de Rivesmith, con 2 personas soldando, nada más 2 personas soldando la base. Para un niño de 5 años, primera vez que hacía ese viaje, quedó grabado, quedó grabado. Cuando llegamos a la altura de La Salle y Loma La Pava, los bosques que estaban en la Loma de La Salle y Loma La Pava se unían, formando un arco, un túnel. Y en tiempo de lluvia había una cascada que bajaba del cerro de La Salle. Eso para mí eso era un misterio. Y cuando bajábamos, salíamos de ese túnel, se veía una bajada de la Transísmica hacia una pradera que era la Universidad de Panamá. Imagínense, en el 52 la Universidad de Panamá era en sus comienzos. Más tarde, a los 7 años, ese mismo paisaje, cuando yo acompañaba a mi padre al trabajo, pasábamos a golpe de antes de las 7 de la mañana y eso estaba cerrado en neblina. O sea que los bosques que estaba por el lado de arte y oficio, ¿no? Creaba una densidad y que los carros tenían que prender las luces para poder transitar enfrente a la Universidad de Panamá. Este entorno que está aquí, yo crecí en la Betania original, ¿no? De que yo tengo, o sea, desde que nací, en el 47, vivíamos en Betania. Originalmente lo que me acuerdo es que solamente existían los edificios de barraca, la vivienda de barraca, las 400, las 200, no existían las 300, y nada más los chalets que existían eran los que estaban en la entrada de Betania. Según me cuentan, hubo una encuesta entre los pobladores qué nombre le daban a esa nueva urbanización. Esa urbanización originalmente se llamaba Vista Hermosa, igual que el nombre del barrio original que estaba al lado. Después de hacer una encuesta, surgió 2 nombres, los Guayacanes y Betania, y por mayoría salió Betania. Yo me acuerdo cuando se construyó la iglesia, yo me acuerdo cuando se inauguró el Savoy, para mí eso era llamativo, vi crecer Betania. Me acuerdo que en la noche cuando salíamos del cine y íbamos caminando a la casa, se oían las sirenas de los barcos en el canal y se veían las luces de los faroles, no se veían. Entonces, porque no había edificios, ¿no? Entonces todo eso, si uno agarra los mapas, no verán que Betania era la frontera exterior, ¿no?, de la ciudad de Panamá. Esto era monte. Yo me acuerdo cuando estaba en el José Agustín Arango, en tercer grado, yo tenía 8 años, 8 o 9 años, que todo lo que estaba alrededor mío, el centro de Betania no existía. El centro de Betania nada más estaba la urbanización, pero no había ni una casa. Y los cerros, que ahora mismo estamos en Alto de Betania, esos eran cerros pelados, eran potreros. A los 10 años yo visité estos lugares y a mi espalda el bosque que vemos, eso era una cantera. Y realmente el camino que llegaba ahí es el camino paralelo al camino principal, que está detrás de Momi. Ese era un camino de ganado. Y entonces uno llegaba hasta aquí y uno asomaba y uno le daba como un efecto visual, porque era un hueco de piedra hasta el fondo del cerro. Eso es lo que tú ves ahí, es una repoblación de un bosque
pero eso tiene como 40 metros de profundidad, 40 50 metros de profundidad. Eso me llamó la atención, y para un niño de 10 años eso era emocionante. Donde está Momia ahora mismo, ese era el rancherío de los vaqueros que controlaban el potrero este que da aquí. Por eso que le decían el ingenio. El barrio se llama el ingenio. Toda esta vivencia, ¿no? Me queda plasmado porque yo en el 65, cuando tenía 18 años, ¿no? Yo con un amigo, oye, ¿por qué no vemos salir el sol? Y nos subimos al cerro más alto a las 5 de la mañana. No sabíamos nosotros realmente, porque la imagen que teníamos nosotros de ese lugar, de lo que hoy es Alto de Betania, era un gran potrero, y que en la ladera del cerro ese había un palo de mango gigante, pero que no daba. Entonces nosotros con ese recuerdo nos fuimos caminando en la oscuridad a las 5 de la mañana para subirnos por los senderos de las vacas a la parte de arriba del cerro. No había tanque de agua, había unas grandes rocas que yo me imagino que fue por la explosión del volcán El Valle hace millones de años, y esas rocas quedaron sembradas por alrededor. Si uno ve un mapa, uno ve el cráter de lo que pudo haber sido el volcán del Valle, era mucho más grande que el Barú. El radio era mucho más grande que el Barú. Entonces, toda esta cosa uno lo va sumando. En el 65, cuando subimos el cerro, llegamos hasta la parte de arriba y vimos salir el sol, y yo llevaba una pistola de corcho, esa que hacía un disparo parecido. Yo comencé a disparar y de repente yo oí disparo abajo. Entonces yo dije, oye, ¿será el eco? O de repente oigo voces. Y de repente cuando va saliendo el sol yo veo unas manchas y dije, ay, eso allá abajo son piscinas. Eran las primeras casas que se estaban construyendo en Alto de Betania. Las 10 primeras casas son las que están en una esquina por acá, yo te lo puedo señalar después. Hemos caminado en medio de esas casas y no nos hemos golpeado con ninguna de ellas por casualidad, ¿no? Cuando nosotros nos volteamos hacia acá, la selva llegaba hasta lo que hoy es Villa de la Fuente, ¿no? Así que yo tengo una memoria de todo este paisaje selvático parecido a Parque Metropolitano, pero llegaba hasta lo que hoy conocemos por Villa de la Fuente. Así que yo tengo una imagen, una película, ¿no? de cómo era esto. Yo te salto para 1970, cuando yo me acuerdo que yo estaba trabajando en el Holzer, ¿no? Ese día, al mediodía yo salí y vendía un vendaval. Y cuando yo vi que pencas verdes en la Federico Boy se desprendían, yo decía, oye, ¿esto qué es? Y yo me acuerdo que yo la tumba muerto nada más llegaba hasta la estación eso, que hoy es Delta, en la esquina de El Dorado. Y hasta ahí llegaba, era de asfalto, de 2 tramos, había monta a los lados, y ese era el tramo que uno llegaba y pasaba por la Coca-Cola y se comunicaba con Betania por Piloto Posada, ¿no? O sea, al 70 la tumba muerto no estaba desarrollado, ¿no? O sea, hasta ahí llegaba. El Dorado, por lo tanto, yo me acuerdo cuando el arquitecto hoy, Edgardo Brown, él hacía maquetas. Y en su oficina él nos llegó con un proyecto. Yo creo que me ayuden a hacer una maqueta. Me cayó un chivo de un centro comercial. ¿Pero dónde? Le van a decir El Dorado. Primera vez que yo escuché el término El Dorado ahí, ¿no? Y dije, ¿cómo es la maqueta? Así es. Porque te vea la historia, ¿no? Y después, como en el 71, yo me metí en un concurso de la CAPAC y gané 3 premios. Pero ¿tú sabes cuáles fueron las fotografías que ganaron? Yo me paré en la tumba muerto. Y donde está El Dorado era solamente un movimiento de tierra plano. Y estaban las grúas y la retroexcavadora. Y yo lo que busqué es un atardecer para que la silueta del sol descansara encima de la silueta. Pues yo gané el premio con esa fotografía. Y era las llanuras de que iba a ser el centro comercial El Dorado. Donde está ahora mismo Villa La Fuente, las rocas llegaban hasta la orilla de la carretera. Y eso era como un acantilado.
¿no? Entonces o sea, que no había nada. Yo tengo en mi memoria una fotografía que yo tomé de ese punto hacia la ciudad. Solamente existían los hilos de harina y los malapavos. Nada más. Y el cerro donde está ahora viene Dos Mares, ese cerro estaba, la parte arriba del cerro llegaba más arriba desde la base de los edificios más altos. Era mucho más alto. Así que eso es más o menos la memoria que yo tengo de los alrededores, ¿no? La expansión ha sido brutal para estos lados, ¿no? Los límites de la zona, de la que fue la zona del canal, nos ha permitido disfrutar una vista que pudo haber sido una vista normal hace 50 años. Entonces todas estas memorias que estoy diciendo son memorias de hace 60 años, más de 60 años. Y que los tengo acá y que algún día haré un proyecto pictórico sobre eso.